¿Qué harías con 9.000 dólares? ¿Un viaje? ¿Un scooter eléctrico? ¿Un portátil de gama alta? BYD lo ha usado para crear un coche. Y no uno cualquiera, un coche eléctrico que puede cambiar el juego entero. Hoy en CarView te traigo una historia que está dando miedo en las oficinas de Tesla, Renault, Volkswagen y probablemente también en más de un ministerio europeo, porque este no es un coche barato, es una declaración de guerra. Vamos a verlo. Todo el mundo hablaba de Tesla, de si el Model 3 era demasiado caro, de si el Volkswagen ID2 llegaría a tiempo, de si Renault haría un Twingo eléctrico con sentido. Y mientras tanto, en una línea de producción china se ensamblaba un coche que iba a dinamitar todas esas conversaciones. El BYD Seagull. El Seagull no es un coche barato, es un arma de disrupción masiva, un vehículo urbano, compacto, eléctrico, con hasta 405 kilómetros de autonomía CLTC. Y un precio que, convertido, ronda los 9.000 dólares en China. Pero más allá del número, lo que asusta es su intención. Este coche no ha sido diseñado para molar, ha sido diseñado para invadir. No tiene techo solar ni acabados premium. No hay modo Ludicrous. Lo que tiene es batería LFP, motor eficiente, una pantalla suficiente y conectividad básica. Y eso es justo lo que necesita un ciudadano medio. Ni más ni menos. El Seagull fue presentado en el Salón de Shanghái y antes de que nadie pudiera burlarse, las ventas se dispararon. La demanda fue tan brutal que BYD tuvo que abrir más líneas. Y ahora, con la vista puesta en Latinoamérica, Asia y más adelante Europa, el Seagull se ha convertido en la pesadilla urbana del eléctrico occidental. Y lo más irónico es que no intenta ser cool, solo intenta ser útil. Y lo consigue tan bien que ya lo están llamando el coche del pueblo del siglo XXI. Y esta vez no lo ha hecho Volkswagen, lo ha hecho China. El Seagull no solo es barato, es insultantemente competente. Y eso es lo que más rabia da. Por fuera parece un cruce entre un compacto europeo y un concept car de salón del automóvil. Diseño afilado, pasos de rueda marcados, faros en forma de ala. Nada de lo que esperarías por 9.000 dólares. Por dentro no es un lujo, pero tampoco una pesadilla de plástico. Tiene una pantalla flotante de 10 pulgadas, otra de instrumentos de 5, compatibilidad con Apple CarPlay, Android Auto y el sistema D-Link propio de BYD. Aire acondicionado digital, botonera funcional, techo panorámico en algunas versiones. Y sí, cámara trasera, sensores y control de crucero. ¿Y la batería? Batería LFP, litio ferrofosfato, con capacidad de hasta 38,8 kWh que le permite recorrer más de 400 kilómetros en ciclo CLTC. Y en condiciones reales, hablamos de 330 a 350. Más que suficiente para ciudad y más que muchos modelos europeos 3 veces más caros. Motor delantero, tracción delantera, aceleración digna. No es un coche para correr, pero tampoco uno que se arrastre. Y si tienes el cargador rápido, lo cargas del 10 al 80% en 30 minutos. Todo esto por el precio de un Dacia Sandero sin aire, de un Fiat Panda que te viene con ventanillas de manivela o de un Renault Zoe que aún lleva el maletero medio ocupado por la batería. Lo que más escuece del Seagull no es que exista, es que funciona, y a ese precio no compite. Te humilla. Aquí va una pregunta sencilla. ¿Qué coche nuevo puedes comprarte en Europa con 15.000 euros? La realidad es dura, muy dura. Por ese precio, si quieres algo eléctrico, te tienes que conformar con un cuadriciclo como el Citroën Ami, que no pasa de los 45 por hora, sin aire, sin airbags, sin radio, sin nada. ¿Quieres un coche de verdad? Entonces mira el Dacia Spring. Con sus gloriosos 65 caballos, autonomía de apenas 200 kilómetros reales y un interior sacado de un coche de alquiler de 2008. Precio, unos 20.000 euros antes de ayudas. Y aún así, se vende. Porque no hay alternativas. Ahora entra el BYD Seagull. Eléctrico real. Más autonomía. Mejor acabado. Más tecnología. Y en China cuesta lo mismo o menos. Pero claro, aún no se vende en Europa. Aquí los impuestos, homologaciones y presión política harán que si llega, probablemente cueste entre 17 y 22.000 euros. Aún así, seguiría siendo mejor que todo lo que tenemos por ese precio. Y esa es la parte incómoda. No es que Europa no sepa hacer coches, es que el modelo de negocio actual no da para competir con eso. Fabricamos en plantas caras, con piezas de proveedores intermedios.
y sin control total del proceso. El Sigul no es solo barato porque esté hecho en China, es barato porque BYD no depende de nadie. Y eso, en Europa, no se puede replicar, al menos no sin repensarlo todo desde cero. La gran pregunta no es por qué el Sigul cuesta $9.000. La gran pregunta es, ¿cómo demonios lo han conseguido? Para entenderlo, hay que entender a BYD. BYD no es un fabricante de coches normal, es una fábrica de fábricas. Hace baterías, motores, electrónica, chasis, controladores, software, todo. Y no solo para ellos, también para media industria mundial. Mientras marcas europeas dependen de 20 proveedores distintos, BYD integra todo bajo un mismo techo, lo que ahorra tiempo, dinero y control. ¿Quieres baterías baratas y robustas? BYD fabrica las suyas, LFP tipo Blade, más seguras, más estables y más fáciles de producir a gran escala. ¿Quieres motores eléctricos eficientes? Diseñados in-house. ¿Controladores y software? También lo hace. ¿Chasis? De su línea. ¿Suspensión? ¿Suya? ¿Transmisión? Suya también. Esto se llama verticalización extrema, y es lo que ha hecho Tesla, pero BYD lo ha llevado a otro nivel. Además, BYD no subcontrata el ensamblaje final. Sus trabajadores están formados dentro del ecosistema, su logística es propia, y ahora, como ya vimos, hasta los barcos son suyos. Todo esto no solo reduce costes, reduce fricciones, y ese es el verdadero truco. Mientras otros siguen ajustando márgenes entre intermediarios, BYD los ha eliminado. Y con ello, ha convertido al Sigul en algo que no debería existir. Pero existe, y viene con todo. Y sí, cuesta menos, porque BYD no compra el coche. BYD lo fabrica entero. Hasta los gigantes tropiezan. Y BYD, aunque se ha ganado su lugar, también tiene su sombra. Con tanto crecimiento explosivo era cuestión de tiempo. En abril de 2023, decenas de compradores del Sigul en China protestaron en masa porque el coche acababa de salir. Y BYD ya le había bajado el precio, una rebaja de más de 500 euros 2 semanas después del lanzamiento, sin aviso, sin compensación. Hubo protestas en concesionarios, reclamaciones, pancartas y una sensación general de que BYD usó a los primeros compradores como conejillos de indias. Pero no fue el único traspié. En Chile se retiraron 140 buses eléctricos BYD del sistema público. ¿El motivo? Frenos defectuosos y errores de software. En Bogotá, más de 30 buses presentaron problemas similares, y aunque BYD respondió con soporte técnico, el daño reputacional ya estaba hecho. También hubo controversia en Europa por la política de reparaciones. Algunos talleres se quejan de que BYD no comparte software ni herramientas, haciendo casi imposible reparar sus modelos fuera del sistema oficial. Y eso, en un coche que promete movilidad accesible, puede sonar a contradicción peligrosa. La prensa occidental se ha hecho eco, pero sin profundizar demasiado. Y es que aunque hay luces brillantes, también hay sombras que no se quieren ver. BYD no es perfecta, y aunque esté arrasando en ventas, necesita demostrar que puede mantener calidad, servicio y transparencia a la escala que ellos mismos han creado. Porque si no, el castillo de coches se puede venir abajo más rápido que un eléctrico mal calibrado. Durante años, Tesla dominó el terreno del coche eléctrico. Velocidad, autonomía, diseño y, sobre todo, narrativa. Pero en silencio, desde China, BYD iba preparando sus tropas. Y ahora, la guerra no solo ha empezado, está a plena marcha. En 2023, BYD vendió más coches eléctricos que Tesla. Así, sin ruido, sin memes, sin presentaciones con cohetes, solo datos. Y lo más salvaje es que BYD no compite en el mismo nicho. Tesla ataca la gama media-alta. BYD. Toda la tabla. Desde el Dolphin Mini hasta el Yangwang 9 con casi 1000 caballos. Desde el Sigul de $9.000 hasta el Denza D9, que parece un salón de lujo sobre ruedas. Mientras Tesla depende de sus fábricas en Estados Unidos y Alemania, BYD tiene infraestructura masiva en Asia y está abriendo nuevas plantas en Tailandia, Brasil y Europa del Este. Mientras Tesla compra baterías a terceros, BYD fabrica las suyas. Tesla representa innovación estadounidense. BYD representa la industrialización china en su versión más feroz. Una es marketing, la otra es producción. Una hace ruido, la otra ya está aparcada en tu barrio. Y sí,
Tesla sigue ganando en márgenes, percepción de marca y software, pero BYD gana en volumen, escalabilidad y autonomía operativa. Y ojo, ya están peleando incluso en el mercado de baterías para almacenamiento. Esto ya no es solo coches, es una guerra por la movilidad del futuro. Y el campo de batalla es global. No todo lo que brilla con batería es oro. El gran problema de los eléctricos modernos, especialmente los chinos como BYD, es que el control no termina en la venta. Empieza ahí. ¿Te suena el concepto de derecho a reparar? Pues con BYD muchos talleres independientes ya han dicho basta. Software cerrado, piezas difíciles de conseguir, reparaciones que solo se pueden hacer dentro del sistema oficial. Y si se rompe un componente, puede que haya que cambiar el módulo entero. Lo barato sale caro y lo cerrado aún más. En Europa varios países están empezando a exigir que se abra el ecosistema, pero en la práctica, si tu Sigul se estropea fuera de garantía, puede acabar inmovilizado por software. Sí, como si tu coche fuera un móvil con bloqueo remoto. Y no es solo BYD, Tesla también lo hace. Pero la diferencia es que BYD vende el coche como accesible, como una herramienta de libertad. Y si no puedes repararlo sin pasar por caja, esa libertad es solo una ilusión. ¿Dónde queda la soberanía del usuario? ¿Y la sostenibilidad real? Porque un coche eléctrico que no se puede reparar fuera de red no es sostenible, es dependiente. Es un electrodoméstico con ruedas, es bonito, funcional, eficiente, hasta que se rompe. Y cuando eso pasa, descubres quién manda. El Sigul es solo una parte del puzzle, porque lo que BYD está haciendo va más allá de vender coches. Está cambiando el paisaje urbano de ciudades en todo el mundo. BYD es el mayor fabricante de autobuses eléctricos del planeta. Ha puesto más de 70.000 unidades en circulación. En China, sí, pero también en Londres, Madrid, Oslo, Santiago, Bogotá, Ciudad de México. Y esos buses no contaminan, no vibran, no sueltan humo ni ruido. Y sí, son más caros de inicio, pero mucho más baratos de mantener. En ciudades con transporte público electrificado, las emisiones caen, la calidad del aire mejora, la salud pública lo nota. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Menos contaminación, menos dependencia energética, menos gasto en sanidad pública. Todo gracias a una empresa que hace baterías, motores y software en casa. Además, BYD está integrando estos vehículos con sistemas de almacenamiento energético, lo que significa que la batería del bus también puede alimentar la red eléctrica. En términos ecológicos, cada bus eléctrico BYD equivale a plantar más de 500 árboles al año. Si sumas todos, hablamos de más de 900 millones de árboles virtuales. ¿Idealismo? Puede. ¿Estrategia geopolítica? También, porque quien controle la tecnología que mueve nuestras ciudades, controla más que la economía, controla el aire, el silencio, el futuro. Hace poco te conté cómo BYD estaba construyendo su propia ciudad en Changzhou, una megafábrica, con hospitales, guarderías, viviendas, todo para alimentar su imperio automotriz. Y hoy hemos visto lo que sale de esa maquinaria. Un coche de $9.000 que puede cambiarlo todo, que está cambiando todo. La pregunta ya no es si BYD va a cambiar el mercado. La pregunta es si nosotros vamos a aceptar ese cambio. O a seguir negándolo. Porque el Sigul no es una amenaza, es una consecuencia de décadas de complacencia, de fabricar para accionistas, no para personas. De pensar que lo barato es malo y lo eficiente, imposible. Y ahora el futuro está aquí. Ya no es un prototipo. Es un coche aparcado en la calle. ¿Vamos a aprender algo esta vez? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tú y yo sabemos que esto va a traer mucha polémica. Esto ha sido CarView, y como siempre, nos vemos en la próxima curva.